David, gracias por tu tiempo. Gracias. Bienvenido a Portland. Gracias. Bienvenido a Portland, un placer tenerte para todos los hinchas de Timbers. Gracias. Primera pregunta, ¿cuál de estos tres jugadores, de Rafa Varane, Serge Aurier, que jugaron en el Lens, de donde vos venís, te identificaron más? Identificaron es muy complicado porque los tres son defensivos, más voy a decir Varane, porque yo conocí a su hermano, su pequeño hermano, jugué con él. Es un jugador ejemplar porque empezó muy cedo con el Lens y después fue a Real Madrid y consiguió títulos importantes, y es un ejemplo para todos los chicos que quieren hacer una carrera de fútbol. Y hablando de hermanos, sos de una familia donde son 7, Sí. ¿correcto? Sí. ¿Alguno de tus hermanos a vos Sí. te identificó para tu carrera? Sí. ¿Te marcó? Sí, me ayudaron mucho porque cuando era chico iba siempre a ver los entrenamientos, ellos jugar con sus amigos. Yo en el principio no jugaba fútbol, jugaba con mis amigos en Portugal, y fue después cuando me fui para Francia, yo vi a jugar en fútbol con mis equipos y yo quería también hacer como ellos. Bueno, pasemos a Francia entonces. Te fuiste jovencito, 11 años tenías cuando fuiste al Lens, un poquito Sí. menos, quizá 10, Sí, sí. y te convertiste en profesional rápidamente, de joven. ¿Cómo fue ir a otro país? Me recuerdo que estaba hablando con mi madre cuando estábamos en Portugal. Siempre ha dicho, yo quiero ir a la Francia de mi padre, porque mi padre estaba trabajando en Francia. Bien. Yo siempre digo a mi madre, quiero ir a mi padre. Y fuimos a vivir a mi padre y fuimos todos, mi familia, vivir con él. Fue un momento especial porque fue conocer otro país, la Francia, buen país. Muchos recuerdos, imagino, tenés en tu cabeza, y te voy a mostrar estas fotos. ¿Con cuál te quedás? Elegí una, dale. Esta fue cuando era chico. Fue un momento especial porque éramos chicos y no sabíamos realmente qué estábamos viviendo, porque hacemos un torneo y representamos la Francia a Wembley Stadium en Inglaterra. Fue mi primer año y conseguimos una cosa muy grande porque era como una Copa del Mundo para chicos, y ganamos al final contra Brasil a los penaltis. ¿Y qué cambió en ese momento? Porque tu carrera fue muy natural, todo un paso normal de academia a profesional, jovencito, pero ahí, cuando firmabas ese contrato y llegaste al vestuario la semana siguiente, ¿qué te cambió a vos? ¿Qué dijiste? Ahora soy profesional, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trabajar mucho porque yo sé que yo pienso que los 14 años tú te dices, ahí quiero ser profesional, quiero jugar con mi equipo donde todo empezó. Fue un momento especial porque he firmado con el Lens, mi club de corazón, y estaba muy contento porque estaba mi familia, y ahí tú te dices que tienes que trabajar más para jugar el primer partido con Bien, el club. totalmente. Pero ahora tu club es Portland. Sí. Y cuando te llega la oferta, ¿qué sabías de Portland? Ya estaban hablando de Portland, no sé, 3 meses atrás. Ujú. Y yo no conocía mucho, ni Portland ni mucho la MLS. Mas yo cuando vi a Portland llegar a llamar con Lens, yo fui a ver la ciudad, el club, los jugadores, los entrenadores. Y lo que me atrajo mucho fue los fanáticos. Los fanáticos aquí son increíbles. El primer partido que llegué aquí fue muy emocionante porque ellos estaban siempre atrás de nosotros. Agarramos esta foto. Tu debut, tu primer slap, tu primer tronco, tu primer gol, que fue contra Austin, si mal no recuerdo, y tu primer clásico contra Seattle, en el cual a mí me tocó estar tocando el bombo en la tribuna. Sí, Así sí. que te vi de cerquita. ¿Con cuál te quedas? Yo creo que las dos fueron muy importantes, mi debut y el segundo partido en casa. ¿Y qué recordás del debut? El debut fue muy importante, mas fue muy complicado también porque perdimos el partido. Contra Vancouver. Sí, contra Vancouver, un buen equipo. Fue muy emocionante porque los aficionados, mismo perdemos, estaban siempre con nosotros, y eso me tocó mucho. Y esta foto fue una partida muy complicada porque era una equipa muy buena
Fue un momento especial porque mi primer gol en casa con los aficionados. Que fue de tiro libre, un tiro libre cerrado. Mi primer tiro Centro, libre tiro también. libre ahí difícil. Cuando la viste entrar, ¿qué pensaste? Fui al córner y los compañeros vinieron todos. Estaba muy contento por el primer gol en la MLS. Y me dijiste que tu recuerdo de ese día del debut y del primer gol, fue el Army, el Timbers Army, que está siempre ahí. Sí, siempre con nosotros. Alentando al equipo, pase lo que pase, que Sí. casi nunca se enoja con el equipo, que acompaña siempre. Siempre, siempre. Vamos a hablar un poquito ahora, si querés dejar esas, y pasamos a hablar de las banderas, de los tifos. ¿Qué me contás? Esta fue contra Seattle y esta fue el primer partido, si no me equivoco, ese primer día de tu debut contra Vancouver. ¿Con cuál te quedás? Toma, tenés la voz. Las dos fue increíble. ¿Te quedás con la del debut? Sí, sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué más te gusta de la tifo? Porque entras en la cancha, tú ves muchas personas juntas y siempre están con vosotros. Fue un tifo increíble. ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás jugando? Cuando suena la motosierra. ¿Te agarraste la motosierra ya un poquito o no te agarraste? No, ainda ¿Todavía no? ainda no. Bueno, no es una mala celebración, ¿eh? Puede No es, ser. algunos Sí. jugadores han celebrado así, Ay, sí, con la sí. motosierra cuando hacen el gol. Y te tengo que preguntar, David, porque me enteré por ahí. Primero me enteré una cosa, que te dicen el Petit Prince, el Principito. Contame un poquito de eso. ¿Quién te puso Principito? Fue en el Lance, cuando llegué a jugar con los profesionales. No me ha dicho directamente, mas cuando comencé a marcar, a jugar, ellos me dieron el nombre de Petit Prince y estaba muy orgulloso de eso. Bueno, y otra cosa que me contó un pajarito es que te gusta la moda, que te gusta todo lo fashion y vestirte y tenés un vestidor. Me habían prometido que me ibas a llevar a tu vestidor, pero bueno, me gusta la cancha igual, me gusta este patio de tu casa. Pero me tenés que elegir entre estas que son tuyas aparte. Con una facha tremenda, elegite una, dale. Más tapado, más veraniego, más de verano. Bueno, ahora se viene el veranito, mirá qué lindo el clima está. Las tres fue increíble para mí. No, pero elegite una, solo vamos. una. Una que es la que más te gusta y por qué. Ahora me vas a explicar por qué. Ay, dos. Bueno, dale dos. Estas dos. Bien. ¿Por qué? Una, esta, eléctrico un poquito el buzo, Esta con el la flash, campera. con el flash, los óculos. con los lentes, Sí, con los con lentes. las lentes, Los zapatos muy bien también. los zapatos Los zapatos muy bien. pesados también. Son de ladrillo, pero el pantalón manchado, Sí, manchado, más muy bueno, confortable. confortable Sí. y para invierno, ¿eso? Sí, Eso invierno. para invierno. Sí, para invierno. ¿Y eso te lo elegís vos? ¿O tenés alguien que te ayuda un poquito con el tema? ¿O te gusta estudiar el tema de la moda? No hay mucha persona que me ayuda. Yo veo, no sé, en internet y me gusta mucho vestir. Muchas gracias, David. Gracias.